para avanzar en el proceso de paz. Escuchemos también la opinión del maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor y miembro de esta familia Sin Censura, a quien saludamos como todos los días. Querido Ricardo, muy buenos días, un abrazo a la distancia. Querido Vicente, público memorioso, abrazo de regreso a la distancia, y ha tocado a su fin la hora de los carniceros, ha tocado a su fin el imperio que se alimenta de cadáveres, como decía precisamente José María Vargas Vila en este libro, en Ante los Bárbaros, y del cual habló hoy el presidente López Obrador, que no lo han leído porque Enrique Krause le encargaba a sus críticos literarios de cabecera que no leyeran a Vargas Vila. Mal hecho, aquí se los pongo, léanlo, público memorioso. Es la literatura que no quiere Enrique Krause y Letras Libres que lean, pero es hora de fecundar y renovar la vida democrática para Colombia, para México, para toda Latinoamérica, como decía el gran Vargas Vila. Y es que por primera vez en los 203 años de vida republicana, Vicente, público memorioso, Colombia tendrá un jefe de Estado de izquierda, de auténtica izquierda, Gustavo Petro, quien derrotó a Rodolfo Hernández con una diferencia pues abismal, una diferencia abismal. Se inscribe en la historia democrática de ese país porque en líneas generales rondaba los 7,000 sufragios. El vencedor obtuvo más de 11 millones de votos, la cifra de respaldo más alta en la historia, y hay que celebrar la victoria de este hombre nacido en Ciénaga de Oro, que es economista, un tipo desmovilizado del M-19, firmante de un acuerdo de paz, exalcalde de Bogotá y parlamentario, como le dicen allá en la jerga política colombiana, a la gente vehemente, y su victoria, la victoria de ayer, es el punto más alto de una trayectoria pública de más de 3 décadas. Y bueno, pues ya Iván Duque, el actual presidente, se comunicó con quien será su sucesor para felicitarlo y así comenzar lo que debe hacerse, un proceso de transición que tendrá o que debería ser armónico y fluido. Eso sería una señal, ya lo está haciendo, del estado de salud de la vida democrática colombiana y en todo el continente. Ahora, es importante mencionar por qué le ganó Petro a Rodolfo Hernández, quien prometía acabar primero con la robadera, así dijo, para poder después combatir el hambre. Y esto pues es una lógica inversamente proporcional a lo que proponía Petro, quien prometió al revés, atacar el hambre para cambiar la sociedad y todo el sistema. Eso suena a López Obradorismo, si se me permite. Es que hay que atacar primero las causas, eso es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, Petro tendrá que cumplir con lo que ha dicho, porque la cosa no está fácil. Tiene que cumplir con el oro y el moro que prometió para llegar a la presidencia. ¿Y qué prometió? Porque no lo están diciendo en los medios de comunicación corporativos, porque no han seguido la campaña, porque no han leído a Vargas Vila, porque no han leído a los autores colombianos, porque no han leído a los intelectuales de ese país, porque no entienden nada, pero se suben. Lo que prometió Petro fue frenar la exploración petrolera y explotación, lo mismo que acá en México. Prometió construir un tren elevado con paradas en el Caribe, el Pacífico y los llanos de Colombia. Promesas que suman cerca de 100 billones de pesos, unas 10 reformas tributarias juntas en ese país. Y bueno, pues Colombia prefirió, qué bueno, votar por un candidato con grandes propuestas antes que por uno con propuestas realmente quiméricas. Y bueno, también lamentablemente, como ocurre en todas las asociaciones políticas, ayudó a que algunos politiquillos, de los politiquillos de toda la vida allá, los Benedetti, que no tienen nada que ver con el escritor uruguayo, y con los Roy, que son familias políticas allá de mucho raigambre, pero de mucha corrupción,
pues también se subieran, como está intentando hacerlo aquí el actorcillo Gael García Bernal, pues en la veleta del oportunismo, y ya se están sumando falsos izquierdistas a la victoria de Petro. Pero no hay que lanzar campanas al vuelo, Vicente. A Petro le espera un espinoso camino a cuestas. Tiene que resolver el malestar social que siente todavía la gente en las calles, tiene que mitigar el hambre, tiene que mitigar el desempleo que aún no regresa a los niveles previos, como todo, como ocurrió en el mundo, a los niveles previos a la pandemia. Tiene que atajar la carestía que arrasa los bolsillos y los presupuestos allá en Colombia. Tiene que mantener el buen crecimiento económico, acabar con todos esos fantasmas de la vida antidemocrática, insisto, después de 200 años. Y así como acabas de glosar hace un momento, pues como reconocemos pues la victoria importantísima de Petro, también hay que destacar el hecho inédito de la llegada a la vicepresidencia de la lideresa social Francia Márquez, la primera afrodescendiente en alcanzar ese cargo, y todo como resultado de una muy alta participación que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la reflexión del voto. Y bueno, pues hay que resaltar también que no se hayan registrado, con excepciones aisladas, alteraciones graves al orden público y la labor democrática en ese país, sobre la cual pues estaban diciendo muchas cosas, que iba a haber problemas, ya sabes, los pájaros de mal agüero del neoliberalismo estaban diciendo que podría haber ahí problemas propiciados por la gente afín a Petro. No sucedió y hay que celebrarlo muchísimo. Ahora, son muy complejos, insisto, los retos que encontrará Petro una vez que asuma el cargo, pues digamos que muy rápidamente, en un mes y medio aproximadamente, lo va a asumir el 7 de agosto y habrá tiempo para detenerse en cada uno de los proyectos que ha prometido. Hay que poner atención en todo cómo lo va a desarrollar, pero sí hay uno fundamental: mostrar el talante de un líder en un país dividido. Yo estoy convencido de que es un hombre, además de bien intencionado, con luces muy claras en los asuntos sociales, en los asuntos culturales, y tendrá que obrar con esa generosidad que estuvo pregonando en campaña, y lo vemos ahora con un sincero ánimo de inclusión. Lo vemos que no está tratando de saldar cuentas del pasado, cuentas de cobro, y tiene la mirada puesta en el futuro. Entonces eso es crucial. Tiene que demostrar, Vicente, público memorioso, Petro, con hechos, su compromiso con la responsabilidad que encarna ser la cabeza máxima del Estado, de esta Constitución, que además, pues bueno, quiere renovarla. Entonces, son muchos elementos que nos hacen a un Petro muy similar al liderazgo que está teniendo el presidente López Obrador aquí en México, y bueno, pudieran hacer una excelente dupla. Ya el continente americano se está tiñendo de izquierda. Si tuviera un color, podría ser el color rojo que siempre han reclamado, pero yo lo veo muy importante. Están todos desahuciados, están Letras Libres, Nexos, Este País, siempre, y todas estas revistas de derecha en México tratando de denostar a Petro, tratando de decir que se convertirá, ya sabes, el pretexto de siempre, en un dictador, en todas estas acusaciones que no tienen ton ni son. Yo lo celebro muchísimo y creo que la gente está concientizándose, y sobre todo en América Latina se están inclinando por gobiernos que tienen una clara conciencia social.
Y también ves, mi querido Ricardo, una clara posibilidad de que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador el líder de este pues gran bloque. Todavía no se completa esa mancha roja, nótese mi sarcasmo, en América Latina. Falta Lula en Brasil, por ahí otras batallas que dar, pero tú ves a López Obrador tan sólido como lo pudiéramos imaginar, como el líder de este movimiento progresista en América Latina, después de que México fuera el escenario de la reactivación de la CELAC, después de que México hable tan fuerte contra Luis Almagro, el secretario general de la OEA, después de que el presidente no asista a la Cumbre de las Américas por no incluirse a todos. ¿Tú lo ves así? Lo veo claramente, querido Vicente. Hoy lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera me pareció un discurso vehemente, un discurso histórico, me parece, sin denostar al resto de mandatarios de América Latina, que el presidente mexicano tiene la visión más inclusiva, la visión histórica más completa. Hay que verlo gozosamente trasladarse de José Martí a Vargas Vila, conoce perfectamente no solamente el escenario político, sino el escenario periodístico, el escenario intelectual, el escenario historiográfico del mapa político de América Latina. Entonces, yo creo que lo encabezaría sin ningún problema, incluso arrebatándole la estafeta, hay que decirlo claramente, a Lula da Silva. Lula da Silva se encargó en algún momento de tutelar esta lucha democrática, pero en este momento me parece que la figura más vigorosa, la figura políticamente más arrojada es sin duda la del presidente mexicano. Hoy no da una respuesta a la periodista que le pregunta sobre Petro. Por cierto, me llamó mucho la atención que no hubiera sido la primera pregunta, y eso habla de lo lamentable que están siendo estas exposiciones en la mañanera por parte de compañeros, unos rescatables y otros no tanto, pero no dio una respuesta el presidente, dio toda una cátedra que pasó por Gabriel García Márquez, Vargas Vila, los procesos históricos. Fíjate nada más, no solamente en México, sino también en Colombia, en Latinoamérica. Entonces estamos hablando sobre un presidente historiador, aunque le duela a Enrique Krause, que alguna vez lo ironizó de esa manera en una portada de Letras Libres, pero eso es lo que tenemos en esencia, un presidente historiador, y ese presidente es López Obrador. Sin duda lo veo como el hombre que pudiera encabezar este esfuerzo, querido Vicente. Mi querido Ricardo, como siempre es un placer escuchar tus comentarios, tus opiniones aquí en Sin Censura, y estamos al pendiente también de lo que presentes en tu espacio, en tu canal de YouTube, de lo que opinas obviamente en Twitter, de lo que publicas en el diario Basta. ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla. Así nada más necesitamos ese vigor, esa fortaleza para seguir debatiendo, para seguir confrontando con datos duros a toda esta prensa corporativa que no presenta el mapa de la corrupción, desde luego, pero tampoco presenta hechos contundentes, y mucho menos que vayan a lacerar sus negocios. Síganme por favor en el diario Basta, escribo ahí una columna martes y jueves y una investigación a la semana. Hoy en estos días, 2 o 3 días, sacaremos ahí una investigación en el diario Basta, y síganme por supuesto acá en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y el miércoles nos encontramos con investigación especial. No se la pierda. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Feliz Día del Padre atrasado, y a todos los padres
y sobre todo a los que pagan la pensión, porque hay unos que se hacen ojo de hormiga. Abrazo fuerte también al público memorioso. Gracias, Ricardo Sevilla, un abrazo para ti y espero que te hayan apapachado mucho. A la licenciada Laura Ceballos, quien hoy se suma a la mesa de diálogo con el buen Toño Ruiz por los retos que existen en los tiempos y el que tiene que agarrar el vuelo a Lina Duarte. Me dice Toño, yo le entro con la licenciada Laura Ceballos porque están buenísimos los temas. Además de Colombia, por ahí vamos a tener que hablar de Ricardo Anaya y hasta de Felipe Calderón y García Luna, que fueron exhibidos nuevamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero primero déjeme saludar a la licenciada Laura Ceballos, a quien le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por llegar a la cita de todos los lunes. No, pues feliz de estar escuchando a mi comadrita Lina. La verdad es que ahorita el lunes de Rapidín que hice en Sin Línea, usé su hilo porque la verdad es que estuvo muy, muy interesante a toda la gente que estuvo entrevistando. Le mando un beso enorme a esta mujer guerrera que sí, si esto fuera un negocio, viajaría en primera, pero la verdad es que es un orgullo tener a una compañera tan valiosa, tan brillante en esto que hace de relatar lo que viven las diferentes naciones de la patria grande y bueno, pues feliz de estar aquí en esta mesa compartiendo con Toñito y con quien nos acompañe, porque la verdad que todos los compañeros con quienes he tenido el privilegio de participar son de primera, así que muchas gracias, Vicente. Claro que sí, y bueno, mi querido Toño, ¿listo para entrarle a los temas o qué? Listo el pollo, listo, más que Calixto y muchos saludos a la queridísima abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea, la queridísima licenciada Laura Ceballos. ¿Cómo les va a los dos muchachones? Pues a mí me va muy bien con estas noticias que creo que son de esperanza para Latinoamérica. Y déjenme iniciar la mesa de diálogo diciendo que de llamar la atención cómo los conservadores en México, como este Luis Pasos P, que yo creo que la P ha de ser de pensativo, entendió el que entendió. Luis Pasos P, así se identifica, y que además es analista, pero de una visión muy conservadora, ahí aplaudiendo y reconociendo a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, escribió ayer, para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente que nos guía un sentimiento, primero Colombia, y luego dice Luis Pasos, la extrema derecha, la derecha extrema, dando lecciones de democracia, parece que ellos sí saben perder. Pues en México tienen mucho que aprenderle tal vez, porque ya ven que andan impugnando las victorias de Morena en diferentes estados. Perdón que lo tenía que sacar del pecho, si no se me hace cáncer. Y luego dice Luis Pasos, la pregunta correcta no es ¿por qué Latinoamérica no aprende? La pregunta correcta es ¿qué está haciendo bien el progresismo en términos de marketing que sigue engañando a la gente? Tristemente la política es marketing, señores, no resultados, les guste o no. Y luego por ahí también escribió, ¿y ustedes van a empezar a llorar también de que los colombianos también son pendejos? ¿O comenzamos a hacer un diagnóstico serio de la situación? Qué fácil es decir para los que pierden que los que votan en contra son unos pendejos. Los pendejos son ustedes, señores, por no querer entender la dinámica de la democracia, que está lejos de ser perfecta, pero si le echan ganas, sí se puede, dice Luis Pasos, quien también ayer escribió, el socialismo avanza en Latinoamérica, mientras en México un sector del partido que históricamente ha sido el bastión contra esa ideología destructiva propone rebasar por la izquierda al actual régimen. Ahora entienden por qué nos está llevando el carajo y arroba a Ricardo Anaya, pero también retuitea a la Güera Reynoso, la senadora del PAN por Guanajuato, dice, el FBI aportó evidencias para confirmar que el piloto del avión venezolano Fantasma pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esto no es cosa menor, todo lo contrario, está poniendo a México en un lugar donde no debe estar, tal vez por
las opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la Cumbre de las Américas, a la que no asistió el presidente mexicano. Pero así andan de alebrestados los analistas conservadores, licenciada Laura Ceballos. Pues mira, la verdad es que es todo lo que tienen, palabras. Este sujeto supone que la izquierda es la que tiene podrida a América Latina. Si fuera así, no tendríamos 200 años de simulación en votaciones. O sea, si nos damos cuenta, en México empezamos a simular que votábamos desde la independencia, hubo broncas y todo, pero ya está así como institucionalizado a partir de la revolución. Tuvimos más de 100 años de simulaciones. En Colombia 213 años, lo estaba relatando ahorita Lina. Es increíble que apenas, nos ganaron a lo mejor de repente otros países como Brasil con la primera parte de Lula, a lo mejor Bolivia, a lo mejor, pero en realidad en toda América Latina que nos quitamos a la corona de encima hace más o menos los mismos 200 años, tenemos más de 150, 170, 180 años jugando a la democracia. Y es la primera vez que ahora sí el pueblo no solamente es el que vota, sino el que llega a gobernar. Aquí lo estamos viendo con Francia, es una mujer del pueblo, una mujer que improbablemente iba a ser pues parte de las altas cúpulas del gobierno en otros tiempos. Y no lo digo más que con esta tristeza de pensar, A, es mujer, B, es afrocolombiana. No podía llegar de otra manera si no es del voto del pueblo. Entonces, estos derechosos, estos pues fascinerosos de la palabra, que creen que con sus análisis altamente racistas, clasistas, pedorros, tienen la verdad en sus dedos, se equivocan totalmente, porque la izquierda no es los 3, 4 gobernantes que hoy a lo mejor de repente tienen este arrastre en el mundo, no. La izquierda es el pueblo. Y es que no hay que más que entender que la derecha, con sus, como dice el compañero Noroña, con sus cópulas, lo que hacen justamente es desdeñar, poner así como las anteojeras de los caballos, no voltean a ver al pueblo, no les importa. En la crónica de Alina, un chico, Gustavo Porras, decía, se robaron más de 700 millones o 700,000, ya no es una cantidad brutal, de millones de pesos colombianos que eran del agua de la gente de la costa de Colombia. ¿Dónde está ese dinero? A la derecha no le importa robarse todo. La esperanza, el dinero, los minerales, las zonas más pobres de Colombia fueron las que más votos tuvieron a favor de Gustavo Petro. Entonces, eso nos da pues a entender que estos sujetos de la derecha, los pagados por la derecha, los Luis Pasos P de Pentonto, como bien lo dices, son justamente los que arman las narrativas para confundir a la gente que menos acceso ha querido tener, porque hoy tenemos las redes sociales y tenemos la verdad en la punta de nuestros dedos y nosotros buscamos lo que queremos encontrar. Pero esta necesidad de quererle cambiar a la gente la narrativa de, no, bueno, es que si todo está mal es por la izquierda. La izquierda no ha gobernado nunca en Colombia. Es la primera vez. Y si algo ha habido en Colombia es injerencia de Estados Unidos, de la OEA, bueno, vimos también, ahí estuvo la OTAN, ahí tenemos a un Luis Almagro que ha metido las manos en Colombia todo el tiempo. Bueno, no podemos esperar que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero sí que habrá un cambio y que no será precisamente porque la derecha acepte la derrota. No, es que no le queda de otra. Pero además es bien importante, el pueblo que elige también es un pueblo que exige. Y esa es también la gran diferencia, es lo que vemos hoy, por ejemplo, aquí en México. El pueblo se siente dueño del destino de México y se siente con esta facilidad de decirle al presidente en Twitter, en Facebook, lo que siente, no nada más aplausos, no nada más felicitaciones, sino también exigencias y denuncias de cosas que todavía no están bien, porque los que quedan en el medio de las escaleras todavía no hacen las cosas bien. Pero sabemos que es un gobierno nuestro y lo mismo va a pasar pues ahorita en Colombia. Ya veremos a nuestra Lina viajando también a las elecciones en Brasil, pero así ha estado sucediendo a lo largo y ancho de la patria grande. Merecemos un cambio, y ¿quién lo puede hacer? Pues nada más la gente. ¿Por cuál vía? Por la izquierda, porque por la derecha no se logra absolutamente nada más que los privilegios para las cópulas que los
que los mantienen, ¿no? Así es. Oye, Toño, pues esto de confundir, pues es lo que han buscado siempre los conservadores, sobre todo desde México, llama mucho la atención. ¿Vieron, vieron cómo sí sabe perder Iván Duque, el presidente que tanto han criticado? ¿Vieron cómo hasta Álvaro Uribe sabe perder? Pues sí, pero ¿a qué se refieren desde México cuando precisamente los conservadores son los que no han entendido el despertar del pueblo, Toño? Está el caso de Hidalgo, por ejemplo, con todo el derecho, impugnan, pero no dan su brazo a torcer los conservadores en Hidalgo, en el caso, por ejemplo, también de Tamaulipas, pero bueno, solo por mencionar algunos casos, mi querido Toño. Yo quiero insistir, querido Vicente y querida Laura y querido público consentidor, en que desafortunadamente en México nos pusieron a puro pepino al frente de las empresas, bueno, en puestos gerenciales y desafortunadamente en su momento en los gobiernos, en los gabinetes de los expresidentes. Fíjate, Vicente, Laura, público consentidor, esto que plantea Luis Pasos, esta condena que hace al triunfo del progresista Gustavo Petro y su compañera de fórmula Francia Márquez en las elecciones de Colombia, a mí me da mucha risa. A la gente a lo mejor ya se le olvidó, pero Luis Pasos es el pepino que propuso que las monedas en México fueran de plata. Un concepto que es verdaderamente ridículo, que es hasta infantil, que es de verdad una idea, pero bueno, ingenua incluso de la vida. Este sujeto estudió Derecho y dice tener, bueno, eso es lo que dice su biografía, dice tener estudios en el ITAM de cuestiones económicas y administrativas, ¿no? Hay un concepto muy básico en economía y te lo plantean también en derecho, eso no me va a dejar mentir Laura Ceballos, ¿no? Pero se lleva también la clase de economía, que se llama valor nominal y valor real, ¿no? El valor nominal es el precio que se tiene inicialmente cuando se emite una acción, y el valor real es el que se paga por un activo, el que tienen los bienes de mercado. Este cuate, hace muchos años, yo era niño, yo me acuerdo, yo era un chamaquito, propuso con su gran amigo Ricardo Salinas Pliego el hecho de que cambiaran las monedas a plata, que las monedas en México fueran de plata, y esto pues obviamente hubiera ocasionado una fuga no solamente de capital, sino fuga de esas monedas. Hubieran ido a México personas de cualquier parte del mundo a pagar, ponle un peso por un peso de plata, y se lo hubieran llevado a otros países, y olvídate, ¿no? Es una situación completamente ridícula, simple y sencillamente por no conocer la diferencia entre el valor nominal y el valor real. O sea, es un tipejo, ¿no? Es un pobre ignorante, y desafortunadamente tuvimos a Luis Pasos en puestos de poder en México. Fue diputado, fue director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con Vicente Fox, fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros con Felipe Calderón Hinojosa, y hoy, bueno, sale, y bueno, ya le cuento yo a usted cómo nos fue con Felipe Calderón Hinojosa en cuestiones económicas, ¿no? Y ahora no sale a condenar este triunfo de Petro, de Gustavo Petro, todavía junto con muchos otros conservadores, a vislumbrar esta idea, ¿no? De que supuestamente pues hay problemáticas porque se trata de un hombre de izquierda que fue guerrillero en su momento. Yo honestamente preferiría 1000 veces darle la oportunidad a un presidente como Gustavo Petro que al carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, para quien trabajó Luis Pasos, pero 1000 veces, 1,000,000 de veces que tener a alguien como Gustavo Petro, que ese hombre que provocó serias destrucciones, bueno, la destrucción de nuestro querido país, de nuestro querido México, en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Ya platicaremos de él más adelante, pero yo quiero insistir con eso. Creo que se está conformando de manera fantástica esa idea latinoamericana, todas las voces, todas, que se consagran en una canción que a muchos nos gusta, todas las voces. Creo que el pueblo finalmente está decidiendo por el pueblo, se están eligiendo a candidatos en muchas partes que no pertenecen a esas esferas del poder, que no son los Luis Pasos, que tuvieron la mejor educación,
en su momento, que de inmediato los metieron en puestos gerenciales, que los metieron en el gobierno para decir y hacer pura pendejada. Perdón, yo sé que hay niños presentes, pero tengo que ser muy, muy honesto, para decir y hacer pura pendejada. Creo que hay una configuración muy distinta y la gente se está dando cuenta. Yo creo que ocurrirá también en Brasil. Considero que a lo mejor y podrán convencer en las próximas elecciones al pueblo de Guatemala, y yo tengo la ilusión de que acá en Estados Unidos finalmente llegue un candidato o una candidata que no pertenezca a esas esferas del poder, alguien que sea verdaderamente del pueblo, que pueda echarle la mano al pueblo. Ya dejémonos de cuestiones de izquierda o de derecha, alguien emanado del pueblo y que tenga una visión más progresista de la vida, pero bueno, a lo mejor y en cuanto a Estados Unidos es un sueño muy guajiro, ¿no? A ver qué pasa. A ver, les propongo este tema también, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desnudó la hipocresía y el descaro de Felipe Calderón, y hay que decirlo, hasta la cobardía del expresidente de México. No ha tuiteado algo, ya no digo una defensa, algo sobre el caso de Genaro García Luna y los periodistas amenazados y sobornados para proteger su imagen cuando fue su super policía, los supuestos planes para aniquilar a posibles testigos en el juicio en su contra. Pero sí retuitea a Raimundo Rivapalacio, que en su columna dice que López Obrador acusa a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de haber servido al cártel de Sinaloa, pero mientras él no ha tocado a nadie de esa organización. 795 miembros y líderes de ese grupo fueron atrapados por García Luna. Otro, súmenle a la lista, ¿no? Otro, Rivapalacio, que sale a defender a García Luna y a Felipe Calderón. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el silencio de los medios y sobre el silencio de Calderón, sobre el caso de García Luna. Obviamente, no nos pongan en la lista. Nosotros hemos sido puntuales desde que salió la noticia aquí en Sin Censura y en Sin Censura Nocturno. Hemos puesto el dedo en la llaga y lo seguiremos poniendo. Vea y escuche lo que dijo el presidente en la mañanera. No es lo mismo Rosa Isela que García Luna, porque todavía no notan la diferencia. Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornado a periodistas, y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera la noticia en todos los medios. No salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera. No fue nota. Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema defendiéndolo. Sí, pero digo, cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara.
Pero otros, el mismo Calderón, no habló. ¡Qué ingratitud! Y sí, qué ingratitud. Ni porque jugaba gocha con él, Genaro García Luna, en Los Pinos, hombre. Qué ingratitud. Eso sí, retuitea a Felipe Calderón, ojo con esto, retuitea a Emilio Cosgaya Rodríguez, coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, quien a través de Twitter publica un hilo, insisto, que retuitea a Felipe Calderón. Dice: la guerra contra el narcotráfico es un tema delicado y que pone en riesgo a mi familia y a mí, pero dada la situación del país es importante explicarlo y eliminar las justificaciones del actual gobierno respecto a su inexistente política de seguridad y apoyo indirecto al crimen. Dice Emilio Cosgaya Rodríguez: yo fui el comandante del batallón al que se le designó la tarea de poner fin a la violencia que se desató por el conflicto entre la familia michoacana y los Zetas. Fui el precursor de las operaciones militares que se realizarían posteriormente en el combate a los cárteles. El operativo Michoacán fue ordenado por el expresidente Felipe Calderón en diciembre del 2006 en respuesta a los altos niveles de violencia que en ese estado no se veían desde 1997 y que son producto de permitir al crimen organizado actuar con impunidad. Es importante señalar cómo la cifra del 2006 fue 1/3 de los homicidios que se le informan actualmente al presidente López Obrador y fue suficiente para emprender acciones por parte del Estado. La seguridad no es tan importante como la popularidad y el control de la opinión. Obviamente este señor es más calderonista que el Margarinflas. Comencé la operación con eficacia aplicando tácticas militares y peiné las regiones más conflictivas de Michoacán, liberando literalmente poblaciones bajo el control de grupos criminales. Pronto se dieron cuenta que no podían enfrentar al ejército y huían antes de que me acercara. Recuerdo bien el agradecimiento de cada pueblo tras expulsar a los criminales. Incluso mi hogar está lleno de artesanías que me regalaban en agradecimiento y que yo compraba. Piezas increíbles de madera, barro y piedra que dan fe de la cultura y riqueza de esta región. También me topé con sucesos muy preocupantes, como el hecho que en varias poblaciones tapicé calles enteras con armas que decomisé. Con la continua huida de los delincuentes, en una ocasión decidí sitiar una población con todo mi batallón y las autoridades locales me pidieron levantar el sitio, pues gran parte de la población estaba sufriendo de los efectos negativos de la abstinencia de drogas. El fácil acceso a las drogas, la violencia y la dificultad para obtener lo básico orilló a la población a la drogadicción. En fin, la situación mejoró y volvió la gobernabilidad a las poblaciones que había retomado. Los homicidios y la violencia en el 2007 estuvieron en el nivel más bajo de los 15 años anteriores, con 534 asesinatos registrados, pero no podía permanecer indefinidamente. Las operaciones militares se realizan por parte de batallones de otros estados y solo duraban algunos meses. El ejército no es una policía y si bien nuestra presencia aún tenía un efecto preventivo, esto no podría sustituir a las fuerzas del orden. Faltó la voluntad política para institucionalizar en tiempos de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, y sigue este hilo. Pues si el ejército fue tan efectivo en tiempos de Calderón, ¿por qué ahora le critican al presidente Andrés Manuel López Obrador que esté pidiendo el apoyo de la Marina y del Ejército para tratar de serenar zonas del país? Es que el ejército sí servía con Calderón, pero ahora no. Mejor cuéntenme una de vaqueros, decía mi nana, que en paz descanse. Licenciada Laura Ceballos, te escucho con tu opinión. Pues mira, en un tuit que puso el maestro Pigmenio Ibarra, que justamente decía que si iba a salir a explicar qué onda con su, no sé si eran, dijo el maestro Francisco Cruz, si eran más que jefe y súbdito, eran más bien una amalgama de poderes un poco raras, en donde uno quería ser más presidente que el otro. Y yo le puse, ojalá y que si Felipe Calderón no responde de todo esto, lo haga, pues entonces García Luna. Es curioso, y como lo decías al principio de esta intervención,
a Felipe Calderón se le olvida selectivamente lo pésimo que fue todo su mandato, se le olvidan pues las muertes que ocasionó con su permisividad a un grupo para protegerlo y que atacara a los de los otros grupos, se le olvida cómo dinamitó y atomizó los grandes cárteles en minicárteles, se le olvida que la violencia se empezó a vivir, ya no sabía si tu vecino de enfrente, a mí me tocó aquí en Cuernavaca, en una privada ahí por Palmira, de repente en la casa de enfrente, el de la limpieza del Instituto de Investigaciones Eléctricas había secuestrado a un ingeniero porque quería dinero, porque ya era fácil, porque ahora cualquier tarugo podía sentirse que podía tener derecho a cobrar piso, a ejecutar un secuestro, a lo que, porque esta falta de visión de Estado para atacar un problema existente. Nadie nunca ha negado que desde los años 70 había grupos de narcotráfico y del crimen asociado en México, pero esta forma pueril de guerritas de tablero, casi que de Nintendo o PlayStation o la plataforma que prefieran, era fácil de lanzar y controlar, y resulta que creó todo un sistema de violencia que se desmadró. Todo el mundo podía ejercer violencia en contra de todo el mundo y nadie se hacía cargo de nada, porque pues el presidente dijo que era la guerra de todas, la madre de todas las batallas, y hasta Fox dijo y estaba orgulloso de ese, bueno, pero Fox, ¿de qué no va a estar orgulloso, verdad? Si es su engendro. Pero todo esto que sucede y estos paleros que le aplauden, que ahora además, pues también dijo el maestro Francisco Cruz en esta entrevista que tuvo con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, son alrededor de 600 periodistas. Por eso es que los vemos tan aplaudidores de Felipe Calderón, porque están asociados de alguna manera a todo este esquema de violencia y de dinero que hubo para hablar bien de Felipe Calderón. Todavía hay gente, perdón, estúpida, que dice que Felipe Calderón fue lo mejor que le pasó a México, y todavía se atreven a comparar los miles de muertos de Calderón con los miles de muertos de este sexenio. No notan que muchos de esos miles de muertos de este sexenio son todavía producto de esta lucha de arrebatar territorios de los grupos delincuenciales que creó Felipe Calderón. O sea, creo que es un monstruo, un cáncer, que todavía aplauden a estos que son como garrapatas, les encanta vivir de la sangre, de la violencia, pero ellos mismos la generan. Entonces, todo esto que estás relatando, Vicente, pues no es sino la confirmación de que este hombre fue ciertamente lo peor que le pudo pasar a México. Y yo le apuesto a que de Felipe Calderón no vamos a escuchar ni media palabra. No se defiende de las cosas que debe defenderse, pero ataca las cosas que le parece que le reportan una ganancia en términos políticos. Pero pues ya estaremos viendo ahora en octubre el juicio de García Luna, y no es tan sencillo estar guardado en un país que no es el tuyo, en donde estás completamente aislado, y lo más probable es que con tal de negociar algo, pues no sé, que le quede un poquito de dinero a su familia, que no le va a quedar, pero bueno, o que le quede, no sé, los últimos 3 días de su existencia para ver a su familia, algo que le ofrezcan, y va a soltar la sopa. No es tan fácil el sistema carcelario de Estados Unidos, ni tan sencillo burlar estas acusaciones que tiene bien pesadas, ¿no? Laura, no sigas. Porque ¿cómo puedes ir en contra del no me cuadra de Leo Zuckerman, del gran Leo Zuckerman? Por favor, no digas esas cosas, pues porque se va a incomodar 600, Carlos Vicente, Marín. O sea, yo no puedo creer que haya una persona inteligente porque, que lo defienda. No caen bien, Laura Ceballos, por favor. Digo, al final de cuentas, estos 600 periodistas y medios que hoy vimos a Carlos Marín con esta defensa inesperada, que el presidente lo lincha, pobre inocente víctima de la 4T, que es el señor García Luna. Hazme tú el refabrón.
O sea, yo no, de verdad, yo no creo pues que haya una persona con 2 centímetros cúbicos de materia gris que tenga todavía boca para defenderlo y sin embargo lo defienden. Así es, mi querido Toño, ¿cómo ves tú la situación? Otra vez, creo yo, desnudado el presidente y acompañado el expresidente Felipe Calderón, pues de todos estos Rivapalacio, Marín, bueno, esos sí han defendido abiertamente a Felipe Calderón y a García Luna. Los Leo Zuckerman, no sé si ya se pronunció Leo Zuckerman en sus columnas o en sus redes. Loret, ya se pronunciaría, solo por mencionar ciertos nombres, Toño. No se han pronunciado. Y fíjate en esto, Vicente, querida Laura, no estoy tan de acuerdo contigo en lo que planteas. Yo considero que en todo caso García Luna sigue sirviendo a Calderón como lo sirven precisamente estos impresentables en los medios de comunicación tradicionales, ya sea Carlos Marín o Ciro Gómez Leiva, que lo siguen defendiendo. O sea, yo quiero que quede muy, muy claro. Cada vez que se defiende a un personaje como García Luna en los medios de comunicación tradicionales, sí, en efecto, están defendiendo a su cuate que los invitaba al búnker y etcétera, pero en todo caso están defendiendo a Felipe Calderón. Fíjense, yo no considero que ni siquiera sea hipócrita o cobarde Felipe Calderón, no por esto, puede ser hipócrita y cobarde en otro tipo de cosas, pero en esto considero que en todo caso tiene una actitud gerencial al callar, luego de que los fiscales en el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos aseguren que tienen pruebas de que este sujeto amenazó y sobornó a periodistas como secretario de Seguridad Pública precisamente de Calderón, y que cuentan con las grabaciones en las que ya desde la prisión en 2020 intenta contratar a un mafioso para asesinar a 2 de los testigos en su caso. Yo lo que considero es que debido a todo el tiempo que ha ocurrido, todo el tiempo que ha pasado en esta investigación, la cantidad exorbitante de pruebas que se han presentado, las oportunidades que ha tenido Genaro García Luna de colaborar con la fiscalía y que no lo ha hecho, que de hecho hasta se declaró inocente, se declaró not guilty, creo que en todo caso está sirviendo a Felipe Calderón. Creo que debe haber, no sé cuáles, ¿no?, otro tipo de intereses en el caso, debe haber algún tipo de, pues todavía conversación, algún tipo de comunicación entre ambos sujetos, pero aquí se está viendo, para nosotros, los que lo vemos de otra óptica, estamos viendo a Genaro García Luna como el enemigo público número 1. Yo creo que es el número 2. El enemigo público número 1, en todo caso, es Felipe Calderón, el que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, el que ha actuado desde entonces con una pues forma nefaria de resolver y de enfrentar las cosas, el que ha sido exhibido por unos políticos como el exgobernador de Coahuila, en lugar de enfrentar a los criminales o detenerlos, pues matarlos en caliente, como se hacía hace mucho tiempo. Ese que pues tiene unas ideas muy, muy feas y que está acusado, está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y mire, si a mí me permite decírselo, yo creo que hasta de genocidio. Muchos otros, insisto yo con eso, muchos académicos consideran que pues no sería genocida Calderón porque no afectó a ciertos grupos étnicos aquí en México, pero yo creo que sí. Yo creo que la desaparición sistemática de pueblos enteros en el norte de nuestro país conlleva en definitiva un genocidio. El hablar de distintos grupos a los que se respetaba y a los que no también habla de genocidio. Así que pues el enemigo público número 1 es Felipe Calderón. Al que están sirviendo en todo caso es a Felipe Calderón, no a García Luna, no a el Canallín. Creo que en estos momentos el verdadero y el principal escollo para los mexicanos es ese señor que desafortunadamente seguimos teniendo en la política. Su esposa es diputada. Por eso es que yo hago siempre esta analogía de lo muy desagradable que resultan este tipo de personajes, ¿no? Claudio X González, Felipe Calderón, los mismos priistas, porque llegan al nivel incluso básico, si usted lo quiere ver así, de los supervillanos de las historietas. Yo creo que tener a Felipe Calderón en las calles, tenerlo en los eventos de Fórmula 1 en el mundo, es peligroso para el mundo. Creo que es alguien que pertenece, si no es a un hospital psiquiátrico que ya no existe, sí, a una prisión por la cantidad de situaciones terribles que ha hecho en cuanto a la humanidad, no, ni siquiera solo con México.
hablando ya de humanidad, querido Vicente, querida Laura. Así es, y bueno, ¿sí saben qué pasa todos los lunes? ¿Ya saben qué pasa todos los lunes, Laura? ¿Ya saben qué pasa todos los lunes, Toño? A ver, cuéntame. Reapareció Ricardo Anaya, y no tras las rejas, para decir sus burradas, porque además a estos también les duele el tema de García Luna. Para ellos, López Obrador sigue siendo un peligro para México. Vea y escuche parte de las tonterías. No lo voy a martirizar con todo el video de Riquín Profugín, pero creo que es importante retomar lo que dice uno de los personajes que podría terminar peleando la candidatura de la oposición en el 2024. Vea el estreno de Ricardo Anaya de todos los lunes. Solo tantitos así. Yo otra vez le quiero agradecer al presidente el haberle dado difusión a este video, en el que expongo por qué es un error refinar en vez de extraer petróleo y por qué es mejor venderlo ahora que vale mucho y hacer la transición hacia las energías limpias. Yo creo que quedó bien claro que López Obrador no tiene argumentos para rebatir esta verdad. Pero mira, más allá de quién tenga la razón, lo realmente importante es que te conviene a ti y a México. Y ahí es donde su necedad te afecta. Te pongo dos ejemplos. Primero, el precio de las gasolinas. Pero yo quisiera que el presidente nos responda con un simple sí o no a esto. O sea, ¿es cierto que él prometió que cuando Morena gobernara, la gasolina iba a costar 10 pesos el litro, sí o no? Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Entonces, ¿por qué cuesta 22? Que es más del doble de lo que prometió. Y que no nos salga con que gracias a lo que él ha hecho, no cuesta más y que hasta es la más barata del mundo, porque eso también es mentira. Sí, en algunos países cuesta más, pero en otros, como Argentina, Colombia, cuesta menos que en México. O sea, el caso es que él prometió que costaría 10 pesos. No, a ver, Cés. Es bueno para la verborrea Ricardo Anaya. El audio que puso, el video que puso del presidente Andrés Manuel López Obrador es diciendo, si Morena gobernara en ese momento con esas circunstancias. Bueno, hoy tenemos encima una pandemia y tenemos una guerra de Rusia contra Ucrania. Y obviamente la cambiante geopolítica no es lo mismo hoy a lo que teníamos en el gobierno de Peña Nieto, cuando, por cierto, ustedes aprobaron una reforma energética que le vendieron a los mexicanos, que supuestamente iba a evitar gasolinazos, que iba a mejorar los cobros de la electricidad, los precios de la gasolina. Y no es que si ustedes mintieron, también el presidente está permitido a mentir, no. Pero el que tergiversa los dichos de López Obrador eres tú, Ricardo Anaya. Y muy interesante, en momentos en que yo puedo decir desde acá, desde Estados Unidos, que anda por ahí de los $8 ya el galón de gasolina. O sea que estaríamos hablando de $8, de aproximadamente 160 pesos. O sea, anda como en, digamos, más o menos 40 pesos el litro de gasolina. Así las cosas en Estados Unidos. Pero bueno, en la lógica de Ricardo Anaya, él tiene la razón porque él tiene la razón. Bueno, perdón porque para el deleite de muchos que se pitorrean de Ricardo Anaya, tenía que sacar un poquito de los videos pedorros de todos los lunes. Mi querida Laura Ceballos. Mira, está bien fácil si tú descontextualizas y haces tu propia narrativa y tu propia
crítica desde tu punto de vista. ¡Qué pedazo de estúpido! El presidente justo lo que dices lo dijo justamente cuando criticaba esta reforma energética que le abrió la puerta al infierno de los energéticos en México, en términos generales. Se burlaba el presidente y decía, es que con esta reforma les prometen que les van a cobrar menos, y no es cierto. Si Morena gobernara antes de la reforma energética de Peña Nieto, este pacto por México, en donde el PRIAN-RD surgió como este monstruito, este Frankenstein, de diferentes orientaciones, si en ese momento, antes de la reforma, el presidente hubiera gobernado y Morena hubiera podido evitar la reforma, sí nos hubiéramos quedado con más o menos unos 12 o 13 pesos por litro. Es bien fácil echarle la culpa y ahora, usted dijo, no, el presidente jamás dijo que iba a quitar, que iba a poner el precio de la gasolina a 10 pesos, porque es imposible por todos los impuestos y todos los compromisos que se hicieron a partir de la reforma y lo que cuesta importarla, porque ahorita apenas se va a empezar a trabajar en producir gasolinas para nuestro propio consumo. Las tenemos que comprar como en un 70%. Por supuesto que si compras algo, tienes que pagar los impuestos de importación, aunque sean de parte del propio gobierno. Entonces, a Ricky Riquín le quedan estas mentiras, estas argucias, pero lo que es increíble es que todavía suponga que tiene un proyecto de gobierno en sus manos cuando está más próximo a pues una defensa ante las acusaciones que datan precisamente de los tiempos de Peña Nieto, cuando él también tuvo sus enjuagues y sus dineritos por andar votando esta clase de reformas. Entonces, solo son patadas de ahogado. La verdad es que solamente porque el presidente lo nombra y tú lo pones aquí, pero Ricky Riquín es nada más trascendente para este grupúsculo que supone que es el discurso necesario para desmontar las mentiras del presidente. Pero la gente que vivimos a diario en la vida real, en el mundo de a de veras, que cargamos la gasolina, que hay una gasolinera en Cuernavaca que está siempre por debajo de los 21 pesos. Es decir, sí se puede entender que tenemos todas estas condiciones que mencionaste en contra, pero también que hay gasolineros que se superan a sí mismos y que le ganan 3, 4 centavitos, pero pues por volumen ya se hicieron una buena ganancia. Entonces, cuando a este sujeto se le caiga en la cara los primeros litros de gasolina refinada en México, cuando Deer Park, además de los millones que ya ganó en sus primeros mesecitos, pues de operación a favor de México, y cuando empecemos a tener gasolinas de las 6 refinerías que se están terminando de remozar, entonces que nos diga Ricky Riquín Canallín si es bueno que le vendamos las naranjas a la juguera de Estados Unidos para que nos venda el jugo en cajita, rebajado y bautizado, carísimo. Entonces, la verdad es que este sujeto patético sí es el pensamiento de los que creen que tienen el privilegio, pero la verdad yo lo siento por los que tienen que cargar gasolina ya en Estados Unidos, sí, casi 40 pesos el litro, y bueno, pues la verdad es que por más que ganen en dólares, pues la economía no aguanta para unos energéticos tan caros. Entonces, este hombrecillo es puro pájaro, ya sabes qué. Puro, pues lo voy a decir yo, mi querida Laura. Puro pájaro nalgón, mi querido Eso. Toño. Te escuchamos también para cerrar la mesa de diálogo. Bueno, mira, Vicente, Laura, yo creo que, pues en todo caso, este panista, Ricardo Anaya, en su mentira de lunes, o es tonto o nos quiere hacer tontos a los mexicanos. Pero lo más preocupante de todo esto es que sí hay quien le cree. Mira, así como lo plantea Laura, efectivamente, el presidente López Obrador en campaña fue cuando propuso esto de los 10 pesos en campaña, hablando de que si en este momento Morena era el gobernante, el partido gobernante, no estaría la gasolina así. Sé que suena muy desafortunado a maroma, pero esa es la realidad. En el momento en el que se están dando los gasolinazos de Mid y de Peña, es cuando López Obrador pues utiliza el momento político para decir, si Morena estuviera gobernando en estos momentos, estaría a 10 pesos el litro. Ahora bien, el pues muy bobo,
por decirlo menos, de Ricardo Anaya, así como Luis Pasos, no entiende lo que no entiende, como él dice. No tiene ni un poquitín de argumentación económica. Como, vamos, plantea esto de lo de los 25 pesos o quién sabe cuánto está el litro según él, como si no existiera la inflación, como si no viniéramos de una pandemia y de una crisis por la guerra. Esto luego de que independientes, bancos independientes del mundo, los que verdaderamente están dando a conocer los datos duros, aseguraran que el gobierno de México está enfrentando a la inflación de una manera exorbitante al precisamente imponer ese subsidio a las gasolinas, como bien decía Laura. Esa sí es una realidad. Se está poniendo un subsidio que está evitando que la inflación esté tan difícil como acá en los Estados Unidos, allá en México. El mismo presidente López Obrador insiste con eso. Dice, a ver, nos pueden criticar lo que ustedes quieran. No, a lo mejor y no lo mencionan en el periódico El Financiero, pero en estos momentos en México estamos muchísimo mejor. Estamos un punto abajo de la inflación que tiene Estados Unidos y ni se diga en Europa. Estamos enfrentándola de otra forma, de una forma con justicia social. Yo quisiera pensar, y voy a insistir también con eso, el hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es, pero haga usted la reflexión en su casa y en su corazón. Imagínese que el presidente en estos momentos fuera Ricky Riquín Canallín. Yo creo que nos llamaríamos The United States of Mexico, honestamente, ¿no? O sea, esa sería la realidad de México, o seríamos la colonia de Anaya. Yo estoy muy en esas, de verdad. Cada vez que escucho a Anaya, así como el presidente López Obrador, agarro mi cartera y me la pongo aquí porque, híjole, así a mí sí me ocasiona algún tipo de angustia escuchar al tipo. A otros les da risa y etcétera. A mí me da angustia escuchar a ese pillo de nombre Ricardo Anaya. Pues mi querido Toño, déjame pedirle a la licenciada Laura Ceballos que nos invite a seguir sus esfuerzos en sus trincheras independientes, en la labor que hace en Sin Línea MX. Le mando un saludo al buen Eric, a la buena Piro y a todos los de la familia de Sin Línea MX, y obviamente a través de tus redes sociales, el programa que conduces. Mi querida Laura, la invitación para que Amor con Amor se pague. Primero que todo, Vicente, muchas gracias porque tengo dos familias hermosas, la familia de Sin Línea MX y la familia de Sin Censura, a la que agradezco siempre esta oportunidad de poder pues pasar un rato muy agradable pues destrozando a estos personajes de Quinta. Pues muchas gracias, sí, síganos en Sin Línea MX, yo estoy todos los días de lunes a viernes a las 11. El otro día una compañerita me dijo que cambie mi programa porque a esa hora estás tú, pero yo no puedo porque ya tenemos todo un horario, ya tenemos toda una barra de programas con también los compañeros de Canales TI y de Radio Numancia, entonces ya es mi horario. Entonces los que tengan chance de verme a las 11 los invito de lunes a viernes, de 11 a 1 platicando de cosas de política y de derecho electoral. Y pues mis redes hoy en Twitter, @CeballosLaura, y en Facebook, Laura Ceballos. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo grande a Toño, por favor, a todos, a Ceci, a don David y a toda la gente linda de aquí de Sin Censura que va y que le da like a mis videos y me acompaña también. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Oye, Toño, por cierto, para que te sigan también en Twitter, yo sé que has dejado también, le has puesto pausa a tu canal de YouTube, pero sigues activo en otras trincheras. Así es, en Twitter, que es donde pues respondo, reviso, y desde donde estamos ahí también con mucha fuerza, que como tú bien has dicho, Vicente, es una selva muy desafortunada. Por eso es que le pido al público consentidor de Sin Censura, fíjate, nunca lo hago, pero ahora aprovechando, que por favor me siga en Twitter. Si no tiene Twitter, le ruego que saque una cuenta de Twitter y que me siga a mí, que siga a Vicente. Pero mire, mi cuenta ya está apareciendo en pantalla, es @J. Antonio Ruiz H. Se lo repito, @J de José, porque sí me llamo José Antonio. Antonio Ruiz con Z y la letra H. Por favor, sígame ahí en Twitter. Cada vez que yo le respondo a alguien como Chumel Torres, o como el Tumbaburros, o como nuestro queridísimo, bueno, mi amigo Luis Felipe Van Pipe, sus seguidores siempre me dicen, ay, ¿quién eres tú, bicho Toño? Nada más tienes, o tú me dicen cosas muy feas, ¿no? Nada más tienes 70,000 seguidores. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Así que, pues permítanos, por favor, llegar ahí a esta discusión, a este debate, con más alianzas, con más aliados, con usted,
que nos ve, que nos escucha y que nos quiere muchísimo. Así que síganos por ahí. Me dio un gusto enorme compartir esta mesa con la abogada Laura Ceballos. Vicente, contigo. Hay tanto que hablar, tanto que decir. Y bueno, pues ya, ahí andamos. Claro que sí, al rato nos vemos, mi querido Toño. Gracias, Laura, un abrazo. Y déjeme nada más. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.